Cuando entramos en una tienda, hay un montón de cosas que nos llaman la atención, los colores, las luces, incluso los olores. Pero hay algo más, algo que a menudo ni notamos y que sin embargo está influyendo directamente en lo que hacemos. Hablamos del sonido, una herramienta estratégica de verdad súper poderosa en el mundo del retail. Y para que veamos hasta qué punto es potente, lanzo una pregunta al aire. ¿Creéis que la música que suena en una tienda podría hacer que alguien acabe comprando un vino totalmente diferente al que pensaba? Suena un poco a ciencia ficción, ¿verdad? Pues la respuesta es un sí rotundo. Y vamos a ver exactamente por qué. En el análisis de hoy vamos a hacer un viaje muy completo. Empezaremos descubriendo esa influencia invisible del sonido, veremos cómo ha evolucionado de ser un simple ruido de fondo a la voz de una marca, nos meteremos de lleno en la psicología que hay detrás, espiaremos cómo lo hacen los grandes maestros, daremos una pequeña guía para crear una playlist estratégica y al final lo dejaremos todo bien atado con las conclusiones clave. Venga, pues vamos al lío. Empezamos por el principio, esa influencia invisible y, por supuesto, la respuesta a la pregunta del vino. Mirad qué cosa más curiosa. En un experimento, que ya es un clásico, en una tienda de vinos se pusieron a cambiar la música. Los días que sonaba un acordeón francés, ¿qué pasaba? Pues que las ventas de vino francés se disparaban. Y cuando ponían música folclórica alemana, ¡boom!, el vino alemán arrasaba. Pero lo más alucinante de todo esto no es eso, es lo que no se ve aquí. Cuando les preguntaron a los clientes, solo un 14% se dio cuenta de que la música había tenido algo que ver en su decisión. ¡Increíble! Que nadie piense que esto es un invento de ahora, ¿eh? El uso de la música en las tiendas lleva evolucionando casi un siglo. Ha pasado de ser un simple hilo musical a convertirse en una auténtica declaración de principios para una marca. Este viaje arranca allá por 1934 con Music, una empresa pionera que empezó a crear música funcional, o sea, música pensada para influir en el ambiente. Luego, en los años 60, los supermercados se dieron cuenta de algo. Con ritmos lentos, la gente compraba más. El punto de inflexión científico llegó en 1982, con el estudio de Ronald Milliman. Y ya en los 90, marcas como Abercrombie convirtieron la música en el corazón de su identidad. Hoy estamos en la era del sonic branding, que es básicamente crear un ADN sonoro completo para la marca. Vale, pero ¿por qué funciona esto? ¿Cuál es la ciencia que hay detrás? Pues todo se puede resumir en 3 palancas fundamentales: el tempo, el volumen y una cosa que llamamos congruencia. El tempo es como el metrónomo que marca el ritmo de los compradores. La relación es súper directa. Una música lenta, por debajo de los 72 pulsos por minuto, hace que la gente camine más despacio, se quede más tiempo y, claro, compre más. Por el contrario, un tempo rápido acelera el paso, lo que puede ser útil para gestionar colas o en zonas de mucho tráfico. Y ojo a este dato porque es una pasada. En aquel famoso estudio del 82, Milliman demostró que solo con poner música de tempo lento, las ventas de un supermercado podían subir un 9%. ¡Un 9%! Que en el mundo del retail es una auténtica barbaridad para un cambio tan sutil. La segunda palanca es la congruencia musical. Y esto es más sencillo de lo que parece. Significa que la música tiene que pegar, tiene que encajar con la marca, con el producto y con el cliente. Si todo está alineado, la experiencia es mucho más auténtica. Es de cajón, como en el caso del vino. Música francesa con vino francés, todo encaja. Y por último, el volumen, que no es solo una cuestión de si nos molesta o no, ¿eh? El volumen es un mensaje en sí mismo. Si está muy alto, grita energía, juventud, pero ojo, que puede echar para atrás a otro tipo de público. Un volumen más bajo o moderado nos sugiere calidad, sofisticación. Y luego está el silencio estratégico, que es lo que usan las marcas de superlujo para decir aquí lo importante es el producto y nada más. Bueno, suficiente teoría. Vamos a ver cómo aplican todo esto los que de verdad saben, las marcas que son auténticas maestras en el arte de sonar bien. Y claro, es imposible hablar de esto sin empezar por Abercrombie & Fitch. Ellos fueron pioneros, unos auténticos radicales que convirtieron sus tiendas en, básicamente en discotecas. Su fórmula era agresiva, pero súper coherente. Música electrónica a un volumen altísimo, luces muy tenues, su famoso perfume Fierce por todas partes y un personal con una estética muy cuidada. El objetivo estaba clarísimo: crear un club exclusivo para gente joven y cool. Y la verdad es que les funcionó de maravilla durante muchos años. Es que este contraste es brutal. En un extremo tenemos a Abercrombie usando la sobrecarga de los sentidos para atraer a su tribu y de paso excluir a todos los demás. Y en el otro extremo, completamente opuesto, tenemos a Apple, que usa el minimalismo para que toda la atención se centre en una sola cosa, el producto. La estrategia de Apple es precisamente esa, la del silencio estratégico. Si hay música es suavecita e instrumental. El verdadero sonido de la tienda es el de la gente probando los productos, las conversaciones con el personal. Ese minimalismo sonoro refuerza su imagen de marca a la perfección: precisión, tecnología, calma, sofisticación.
Y si hablamos de una gestión magistral del sonido, tenemos que mirar a casa, el grupo Inditex. Es que es una clase maestra. No tienen un solo sonido, tienen uno para cada marca, perfectamente definido. Zara suena a moda internacional con electrónica sofisticada. Bershka es pura energía urbana con trap a todo volumen. Y Massimo Dutti es elegancia pura con jazz y lounge a un volumen bajito. Cada una con lo suyo. Vale, muy bonito todo esto de las grandes marcas, pero ¿cómo se puede aplicar esto en el día a día, en un negocio más pequeño? Vamos a ver una guía práctica en 4 pasitos para empezar a diseñar una estrategia de sonido propia. Son 4 pasos súper lógicos. Primero, definir bien la marca, su personalidad. Segundo, conocer a fondo a tu cliente, a quién te diriges. Tercero, y con todo eso claro, seleccionar el tempo, el volumen y el género que mejor encajen. Y cuarto, que es un paso crucial, usar una plataforma profesional. Y esto es muy importante. Usar una cuenta personal de Spotify o cualquier otro servicio de streaming en una tienda es ilegal. Se necesitan licencias comerciales. Por eso existen plataformas profesionales como Soundtrack Your Brand o Mood Media, que no solo se encargan de todas las licencias, sino que además te dan herramientas para programar la música por horas, por días, una pasada. Venga, vamos a ir cerrando. Si nos tuviéramos que quedar con solo unas pocas ideas clave de todo lo que hemos visto, ¿cuáles serían? Estas son las 3 grandes verdades sobre el poder de la música en una tienda. Hay una frase que, para mí, lo clava, lo resume todo a la perfección. Cuando la música, el aroma, la luz y el diseño visual hablan el mismo idioma, el cliente no vive una tienda, vive una marca. El objetivo es ese, crear una experiencia sensorial total y coherente. Entonces, ¿cuáles son esas verdades? La primera, la sinergia. El sonido no solo acompaña, hace que todo lo demás, lo visual, sea mucho más potente. La segunda, la accesibilidad. Da igual el tamaño del negocio, es una herramienta al alcance de todos para diferenciarse. Y la tercera, y quizá la más potente de todas, la subconsciencia. Su gran poder reside en que actúa sin que apenas nos demos cuenta. Y cerramos ya con esta reflexión. Nos preocupamos muchísimo por el aspecto de una tienda, por cómo se ve. La pregunta que queda en el aire después de ver todo esto es, ¿nos hemos parado a pensar en cómo suena? Ahí lo dejo.